Seguimos con el doctor Nahum Klister, es sociólogo de la UBA con formación en economía, psicólogo de la UBA, graduado con diploma de honor, realizó estudios de posgrado en mediación y psicología social, es científico social, investigador, asesor y escritor. Fue profesor de 8 universidades, asesor de las Naciones Unidas y de ministerios de varios países, fue cofundador del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, disertó en diversos congresos, seminarios, cursos y talleres en la Argentina, Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Es experto en métodos pedagógicos para el desarrollo de la inteligencia humana, es autor del libro La crisis pedagógica en las universidades latinoamericanas, elaboró y dirigió el proyecto pionero en el mundo de la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia Humana en Venezuela entre los años 1979 y 1984, fue asesor del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina entre 2013 y 2015. En su vasta trayectoria elaboró múltiples proyectos sociales dedicados a buscar soluciones a problemáticas en los campos de la educación, el trabajo, la economía, la salud y la política. Su último trabajo está dedicado en dar propuestas de soluciones a la problemática del desempleo tecnológico masivo que se aproxima por el rápido y disruptivo avance de la inteligencia artificial. Recomendamos ver la conferencia que dictó invitado por la Universidad Tecnológica Nacional de acá en Argentina. Es integrante del colectivo por el Ingreso Básico Ciudadano Universal Argentina y coordinador de CIRBUDI. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo acá. Estimados amigos, estamos en el umbral en el cual estamos dejando detrás un mundo en el cual nos criamos y pasando una puerta en la cual entramos en un mundo totalmente distinto al que hemos vivido hasta ahora. Les voy a hacer un encuadre general de la situación en el mundo sobre este tema y luego sobre su impacto en la Argentina específicamente. El mes pasado se publicó en todo el mundo una noticia que causó un gran impacto. Acá se la publicó Infobae el 13 de mayo del mes pasado, el cual decía que un informe reciente del Senado de Estados Unidos decía que en los próximos 10 años, que es en el transcurso de estos 10 años próximos, iban a perder su trabajo solo en Estados Unidos 100 millones de personas por la inteligencia artificial. Otros pronósticos ya habían surgido de este tipo, diciendo que en el mundo iban a perder su trabajo del 50 al 80% de todos los trabajadores. Sobre la Argentina, una estadística específica que hizo la Universidad de Oxford pronosticaba el 65% de los trabajadores hasta el año 2032-2033. En esta situación nos encontramos, por la cual se da un hecho poco frecuente en el mundo, o nada frecuente, inexistente prácticamente, que es que personas relevantes de distintas líneas ideológicas, opuestas incluso, coinciden en que este problema es tan serio en que solamente hay una solución posible para evitar una crisis de dimensiones como nunca se ha visto. Porque esta desocupación que va a producir en todo el mundo la inteligencia artificial va a causar, junto con la desocupación, lógicamente, una inmensa hambruna, pobreza. Paralelamente, se va a dar una producción, una capacidad productiva como nunca hemos soñado, justamente por las nuevas tecnologías. Entonces, máxima capacidad potencial de producción y mínima capacidad de consumo. ¿Qué va a producir según los pronósticos? El cierre de las empresas o el achicamiento, más desocupación, una espiral de pobreza creciente. Esa crisis perjudicaría a todos, a ricos y a pobres, a empresarios y a obreros. Entonces, por eso coinciden personajes de distintas líneas ideológicas, premio Nobel de Economía, multimillonario de Estados Unidos,
humanistas como el Papa Francisco y Pepe Mujica, que hace poco fallecieron, en que la única solución es la renta básica universal, la propuesta en el mundo conocida como la renta básica universal, en otros países conocido como ingreso básico universal, ingreso ciudadano universal, ingreso complementario para todos, a mí me gusta llamarlo. ¿En qué consiste? Consiste en que en cada país el Estado dé un dinero a cada ciudadano, suficiente para poder vivir dignamente, para convertir a los pobres, a los ciudadanos en general, en personas con capacidad de consumo, en consumidores. De esa forma las fábricas van a trabajar, el comercio va a trabajar y la sociedad entonces puede seguir funcionando. Y esto es válido sea el sistema capitalista o socialista, porque los dos tienen el mismo problema. Si no hay consumidores, se cierran las fábricas y la miseria. En este momento, a altos niveles que estudian este problema, altos niveles políticos, por ejemplo, los dueños de las principales empresas en Occidente de la inteligencia artificial, Alphabet, Max, Zuckerberg, etcétera, estamos hablando de grandes emporios económicos, junto con políticos, están apoyando la renta básica universal. Como les dije, al mismo tiempo que humanista, el líder de los obreros y de todas las facciones. Qué coincidencia, porque a los dos les conviene para poder sobreexistir y evitar esta crisis. Pero hay diferencias en el planteo, hay diferencias en la metodología de implementar una renta básica. Las diferencias principales son 6. Entre la propuesta que se está pensando a nivel de las grandes empresas, desde los intereses de las grandes empresas en el mundo, con la óptica, la mirada desde los intereses de los ciudadanos. Las 6 diferencias entre ambas posiciones que se van en este momento delineando son: 1. ¿Cuándo implementarla? Hay empresarios que dicen: esperemos que siga este sistema actual hasta lo máximo donde ve, cuando la crisis esté por explotar, ese es el momento. Mientras tanto, entonces no perdamos rentabilidad y ese va a ser el momento. Cuando llegue ese momento ya vamos a tener millones de personas que cayeron en la pobreza, sufrimientos de todo tipo, y entonces surge otra mirada desde los ciudadanos y igual se va a hacer. Hagámoslo entonces lo antes posible y ahorramos ese sufrimiento a millones de personas en el mundo. Una segunda diferencia es ¿cuánto dinero dar? Entonces, entre la visión de los empresarios, hay una posición que es la que menos conoce el problema, la que no estudió en profundidad el problema, que dice hay que dar lo mínimo posible, porque estamos acostumbrados a la ecuación de que cuanto menos se le paga al trabajador, al ciudadano, más gana la empresa. Esta es una posición. La posición de los ciudadanos es no, que nos den lo más posible para que podamos vivir lo más dignamente posible. Si bien están planteadas en estos términos estas diferencias sobre el cuánto, es salvable. Puede haber puntos de coincidencia, por ejemplo, ya están surgiendo grandes empresarios que dicen cuanto más dinero reciba el ciudadano, más va a gastar y mejor van a estar nuestras empresas. Entonces, hay que hacer, ellos mismos dicen, un gran trabajo de esclarecimiento a la gran masa de empresarios que piensan con la óptica del pensamiento del mundo que dejamos,
el cual cuanto menos se paga, mejor para los empresarios. Puede ser que no, que en este caso haya que pensar que cuanto más tenga el empresario, más nos conviene también a nosotros. En ese esclarecimiento, nosotros, ustedes como abogados, tenemos mucho para hacer en nuestro contacto con las empresas, para esclarecer, para pensar bien este tema. El tercer punto es el ritmo del proceso de transición. Porque hay una transición de un mundo sin renta básica a un mundo con renta básica. Tenemos que plantearlo como un proceso. Al final de ese proceso, los ciudadanos, eso es lo que perseguimos, van a tener dinero para vivir todos dignamente, tengan o no tengan trabajo. Por eso yo lo llamo ingreso complementario en esa etapa, complementario del ingreso que cada uno tenga. Lo que ya está ganando el jubilado, lo que está ganando un obrero, se le agrega el ingreso complementario que le daría al Estado. Entonces, ¿cuál es el ritmo? Un ritmo rápido, un ritmo lento, empezar por lo mínimo y creciendo hasta el objetivo de darle el máximo dinero posible al ciudadano. Entonces, en la realidad, desde el punto de vista, el problema es un problema técnico, no es un problema ideológico. ¿Por qué es un problema técnico? Porque lo que va a marcar el ritmo, lo que debería marcar el ritmo, es el poder hacerlo sin inflación o con la menor inflación posible. Quiere decir que el dinero que se le da a los ciudadanos tendría que ser y creciendo en la medida en que la producción permite que ese dinero no genere inflación. Ir equiparando, graduando producción con consumo. Entonces estaríamos en cero inflación teóricamente. Un cuarto punto es, en ese periodo de transición, ¿qué hacemos con los programas sociales existentes? Entonces, desde el sector de la óptica de los empresarios, dice, ya, terminemos y los reemplazamos por la renta básica, cualquiera sea el monto de la renta básica. Desde la óptica de los ciudadanos, no. Seguimos con los programas sociales como si no existiese la renta básica, pero le damos la renta básica, porque igual vamos a tener que empezar desde una renta básica que no es la máxima, para cumplir con el proceso que recién mencioné. En la Argentina en especial, sin duda alguna, hay que continuar con los programas vigentes sociales, tienen que seguir recibiendo esos beneficios, porque partimos a un nivel de pobreza extrema ya muy grande existente, que es distinto que programas sociales en países desarrollados, donde el pobre tiene mejor estándar de vida que en países como en Argentina en este momento. Un quinto tema de incidencia es sobre los servicios públicos. La visión de los empresarios dice, bueno, ya no es necesario gastar tanto en salud y en educación, que eso pase a la renta básica, y desde la vista de los ciudadanos, no, de ninguna forma. Salud y educación tienen que seguir siendo públicas y gratuitas, aparte de la renta básica, que se le dé dinero. ¿Por qué? Porque hay que considerar que una buena prestación de salud y en educación que del Estado va a ser parte de la renta básica, parte en bienes, en servicio, es decir, dinero y aparte en servicio de un excelente nivel de calidad pública y gratuita. Entonces tenemos acá también una confrontación de concepción entre todos los sectores. La sexta es, ¿quién financiará la renta básica? Entonces acá tenemos los empresarios, dicen, con la mía no. Eso de cobrarnos impuestos a nosotros,
a los poderosos del mundo para darle la renta básica, entonces no me conviene el negocio. Y hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que aunque sería lo justo, no es lo factible políticamente, muchas veces. Hay que ver país por país. Las fuerzas políticas, país por país. Hay países en los cuales, si se le dice, bueno, vamos a los más ricos, sacarles por medio de un impuesto, un dinero para un fondo para la renta básica, si bien sería lo más justo, existe la fuerza política para que acepten sin resistencia, o van a usar su aparato mediático, político, económico para abortar entonces en ese país la renta básica. En cada país hay que estudiar muy bien esto. La solución no puede ser universal en este caso, la solución tiene que ser país por país. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. En Alaska se paga desde el año 1982 una renta básica formado por un fondo de los pozos de petróleo, ellos son muy ricos en petróleo, entonces de eso crearon en el 82 un fondo donde se destina a distribuir entre todos los ciudadanos de Alaska. Funciona muy bien desde ese momento. En Estados Unidos, en este momento, hay personas de mucho poder que están diciendo los nuevos impuestos que van a venir por las nuevas reglas de importación en Estados Unidos, eso va a ser muchísimo dinero. Y si compensamos a la población la inflación que causa esta nueva modalidad de Trump, distribuyendo como en Alaska, hacemos con eso un fondo, con ese dinero, y le damos a cada ciudadano $1.000, $2.000, $3.000, se están hablando de cifras de ese tipo. Está en este momento en discusión. Fuera del aspecto político de las manipulaciones que pueda haber en esta medida, por ejemplo, para levantar la imagen del gobierno, de Trump, fuera de eso, lo que hace al método de distribución, que el usual sería, en un capitalismo extremo, de subvencionar a las empresas y no al ciudadano directamente, están pensando en el sistema de la renta básica de Alaska, de distribuir a través de los ciudadanos. Será el comienzo de un pensamiento de renta básica en Estados Unidos a nivel masivo y mucho más rápido de lo que pensábamos. Es para pensar y pensar, ¿no es cierto? Ahora, vamos acá a otro punto. En lo que hace a la Argentina. En lo que hace a la Argentina, la renta básica, aparte de cumplir esta función que ya hemos mencionado, sería un escudo protector para tres factores que desangran al país generando pobreza y que prometen cada año generar más pobreza inevitablemente. Un factor, los bajos salarios, que vienen cayendo y todas las proezas, todos los planes de flexibilización laboral, etcétera, es para menos ingreso al trabajador. Segundo, el pago sin fin de una deuda externa sin fin. Todos los partidos políticos coinciden, quienes estudian el tema del pago de la deuda, que tiene dimensiones tan grandes que por más que se cumpla en pagar con cada dólar que se ahorre, porque el Fondo Monetario dice tienen que ahorrar dólares, tiene que comprar dólares el gobierno, lo que no dice es que con esos dólares, supuestamente para equilibrar el dólar, no, esos dólares son para pagar al Fondo Monetario.
que si constantemente la Argentina va a estar vaciada de dólares. Entonces, por más que exportemos bien, tengamos un saldo bueno en ese sentido, cada dólar va a ir para cada una deuda que nunca vamos a terminar. Entonces ahí hay un empobrecimiento constante en el futuro. Y tres, la pobreza que viene causando desde la dictadura militar, al terminar con las instituciones democráticas, al cerrarlas, la pobreza que viene causando la corrupción estructural que se instaló en la Argentina, aprovechando las circunstancias de un país sin instituciones. Cuando se recobró la democracia, las instituciones empezaron de cero. El Congreso, los distintos sistemas de control, todo empezó de cero, por lo tanto débil, y no pudo recuperarse porque se dio entonces las condiciones ideales para que se empiece a desarrollar una corrupción cada vez más poderosa, redes de corrupción, redes de impunidad, hasta llegar a lo que hoy en día los técnicos se clasifican como ya no solo corrupción, sino corrupción estructural. Que es muy difícil para los funcionarios honestos luchar contra la corrupción estructural, porque la corrupción estructural genera un sistema por el cual funcionario honesto que entra tiene muchas posibilidades de convertir el sistema en funcionario corrupto. Es parte de la forma de funcionamiento, es lo que se llama la metamorfosis psicológica, en la cual un ser humano honrado, con una militancia intachable, llega a un puesto de poder importante y el medio del sistema lo va llevando psicológicamente a una metamorfosis en la cual se convierte en corrupto, de honrado, corrupto. Entonces el tema es muy profundo, muy complejo, y los funcionarios honrados, que de verdad ya los hay, tienen muchas dificultades. Por eso en todo gobierno, sea cual sea el gobierno, encontramos justamente el funcionamiento del sistema de la corrupción estructural con una desgraciada salvedad, que cada nuevo gobierno, desde el punto de vista técnico mirado de la dinámica de la corrupción, cada nuevo gobierno teóricamente tendría que ser más corrupto que el anterior, porque agrega capas de corrupción a las existentes, no anula las anteriores. Entonces, la renta básica universal protegería al ciudadano de todos estos males. Esté la corrupción que esté, paguen la deuda como la paguen, con el último dólar, etc. Yo recibo tanto dinero todos los meses para una vida digna y tengo esa protección. Es un blindaje. Y el sistema me tiene que dar esa plata porque precisa el sistema, ese dinero para funcionar el sistema, para que los empresarios fabriquen, vendan, etc. Entonces eso es intocable para todos los intereses. Entonces, por lo tanto, es una protección para las tres cosas. Las tres cosas que ahora empobrecen al ciudadano ya no lo empobrecerían más, porque su vida digna estaría garantizada por ese dinero que le permite vivir dignamente. Ese dinero que le permite vivir dignamente, entonces la tendencia natural que tenemos programada en la cabeza, bueno, entonces le van a pagar menos para tener más, para pagar la deuda externa, etcétera, etcétera. Le pagan menos, cierran las empresas, quiebra todo el mundo. Porque ya no estamos hablando de bolsones de pobreza que se pueden manejar con programas sociales, estamos hablando de un porcentaje enorme de la población argentina que estaría en situación de no tener trabajo y no poder conseguirlo porque no va a existir, porque la inteligencia artificial va a estar haciendo el trabajo. Pero ¿cómo? Y los nuevos trabajos, entonces, no podría... ¿Qué nuevos trabajos? Se estudió mucho qué se podía hacer para solucionar el problema de la desocupación, y la teoría, digamos, más popular, pero que técnicamente no tiene ningún
fundamentos. Bueno, van a surgir nuevos trabajos. En las anteriores revoluciones industriales surgieron nuevos trabajos también, que reemplazaban justamente a los anteriores. Pero acá hay una gran diferencia, que todo nuevo trabajo lo va a hacer más rápido, mejor y más barato el robot y la inteligencia artificial. No va a ir al ser humano. Imagínense, cualquier nuevo trabajo va a ser entrenado un robot con inteligencia artificial. Quiere decir que la desocupación vino para quedarse, no va a existir el trabajo. No es que, bueno, si le vamos a dar una renta básica van a ser vagos. ¿Qué vagos? Igual no van a tener trabajo. Solamente que van a ser vagos que no, si no se la da la renta básica, que no van a poder consumir y se te cae el sistema. Entonces, preferible vagos que puedan consumir para que mantengas el sistema. ¿Entienden? La nueva situación es totalmente distinta a todo lo que hemos conocido. Totalmente distinto. Como es totalmente distinto, uno de los problemas que tenemos, de los tres problemas en la implementación, en el diseño, al pensar el diseño e implementación de la renta básica, uno de los tres es vencer la programación psicológica cultural que tenemos en la cabeza. Si seguimos pensando con las categorías que hemos aprendido de los conflictos entre las clases y la explotación y la pluralidad, no sirve para pensar en un nuevo mundo con renta básica. No hay pluralidad la da el robot. Entonces, es otra forma de pensar, pero por un tiempo la mente humana va a seguir pensando como aprendió a pensar, o como fue programada su inteligencia humana. Yo soy especialista en inteligencia humana, pues yo trabajé mucho en el tema de la creatividad humana en relación al concepto de inteligencia artificial. Entonces, hay similitudes y hay diferencias. Entonces, tenemos acá que ese es uno de los problemas. El otro problema es el problema que tenemos de la resistencia de los empresarios, que ya les mencioné, dicen, bueno, pero más impuestos a mí no me cobren por implementar, como dije. Bueno, los países donde no se puede cobrar más impuestos, porque políticamente no están dadas las condiciones. Entonces surge otra posibilidad que se está discutiendo. Dice, bueno, partamos justamente el presupuesto nacional que hay, lo partimos en más pedazos, creando un nuevo pedazo, que es Fondo para la Renta Básica, y entonces sufre salud, educación, seguridad, las otras partidas, donde va a haber ahí entonces una polémica, nadie va a querer perder posiciones. Entonces hay otra forma de diseñar, que es sin sacarle nada a nadie, para que no haya oposición política. ¿Y es esto posible? Sí, hay dos formas de, sin poner nuevos impuestos y sin recortar partidas. Una forma es lo que ya hay, las deudas que el Estado no cobra por inoperancia. Es decir, contrabandos, y hay denuncias de muchas personas importantes, legisladores, periodistas, de que hay de 40 a 70 millones de dólares por año que pierde el Estado en recibir por contrabando de exportación. Solamente con un pequeño control que lo evite, que no requiere grandes controles, entonces esto se soluciona. Y ahí habría dinero más que suficiente para la renta básica. Perdón, 40, 70 o 40. 40.000 a 70.000 millones de dólares. Gracias. También de los grandes evasores fiscales, se calcula que hay 700.000 millones de dólares no declarados entre dinero fuera del país y dinero dentro del país. La mayoría pertenece al 0,1% de la población, tan altamente concentrado ese dinero. Con cobrarles un poquito de lo que adeudan, ya tendríamos. Pero también hay que ver si se dan las condiciones de factibilidad política para poder entonces, pero no se estaría poniendo nuevos impuestos ni recortando partidas. Una cuarta, que es la que yo estoy trabajando, que es un diseño en el cual soluciona el problema de la siguiente forma. Partimos en sectores de necesidades
vivienda, alimentación, transporte, etcétera. Yo partí de 7, 8 sectores de necesidades, donde satisfaciendo cada una de esas necesidades, la persona entonces tendría la vida digna, se conformaría la canasta total para la vida digna. Y eso se puede hacer en Argentina siempre y cuando nos cuidemos que para cada sector usemos un circuito ajustado de producción y consumo que no requiera insumos importados, o sea que no nos cueste dólares. Si no nos cuesta dólares, con los pesos argentinos podemos hacer la renta básica, satisfacer todas esas necesidades. Por ejemplo, en alimentación, estuve estudiando, hablando con expertos, lo que se gasta como insumo para importar, para producir alimentos en la Argentina, buena parte de esos insumos pueden no existir, porque en buena medida son manipulaciones con el dólar, importaciones falsas, importaciones de deuda de la empresa con su propia empresa en el extranjero, importaciones de cosas que se pueden producir en la Argentina. Es decir, podemos crear un circuito, yo propuse, para mayores de 70 años, ya implementar ese circuito para poder dar la alimentación gratuita todos los meses a todos los mayores de 70 años. Bueno, y eso se podría ir generalizando un proceso a toda la población. Bueno, lo mismo con el tema vivienda, transporte, educación y salud, estaría cubierto por el Estado, etc. Bueno, de esa forma no molestamos ningún interés y por lo tanto la factibilidad política es lo máximo posible. Bueno, hasta llegué para...